Eh, les voy a compartir mi pantalla, perdonen. Está. Ven aquí la discusión. Entonces, esta discusión prácticamente es un poco larga, créanme, lo que es un poco larga, pero les va a ayudar para el examen. Entonces, pueden estudiar prácticamente el examen y para el examen y para esto, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo leerse el caso, ¿verdad? El caso, importante no aprenderse ni los signos ni los síntomas, obviamente que no, ¿verdad? Sino que solo de este caso sepan bien qué es lo que tenía quiero ver quién era, el recién nacido. Entonces, y después irse a lo que nos interesa, ¿verdad? A lo que nos interesa, que es ¿cómo es que se llama? Lo de bioseñalización. Entonces acá, eso creo que es un caso de tosferina, léanse todo esto. Miren, todo esto tienen que leérselo, ¿verdad? Hay unas cosas que no tienen que aprenderse. Por ejemplo, esto que dice los otros agentes etiológicos diferentes a bordetella pertussis, adenovirus, virus respiratorio sincitial, clamidia, micoplasma. Todas esas cosas no, porque esas son de microbiología. Entonces, lo que nos interesa es más, permítanme, los mecanismos de transducción de señales. Aquí les explica más o menos lo que estuvimos hablando el día de ayer. Si hay problemas con la conexión o ya no me escuchan, por favor me lo dicen hoy. Entonces, la clasificación de los receptores de señales, esto, hay algunos que sí, hay otras cosas, por ejemplo, estas cosas que vemos acá, esto no, hay unas cosas que no, ustedes solo guíense con lo que tienen en el libro, en el capítulo 12 y lo que está relacionado acá. Entonces, ahí habla de las proteínas G, lo que ustedes ya vimos. Esta clasificación de las proteínas G, sí, se las recomiendo que se la aprendan. Oye, las grandes heterotriméricas y las pequeñas homonoméricas, ¿verdad? Entonces, esas sí les recomiendo que se la aprendan porque después viene todo esto de las monoméricas que no aparecen en Leninger. Todo esto se lo tienen que aprender, ¿oyen? Entonces, esto ya lo saben, las unidades también. Entonces, esto también, apréndanselo por lo menos, ya hablamos de la proteína G-alfa S ayer, ¿verdad? De la G-alfa I no hablamos, aunque, bueno, creo que Lenin no habla tampoco de la G-alfa I, pero generalmente inhibe la síntesis del es un efecto inhibitorio que tiene. Por ejemplo, la somatostatina actúa a través de receptor serpentina y también, permítame, quiero que alguien se quiere meter aquí. Ajá, va. Entonces, y también actúa a través de inhibiendo la síntesis de AMP ciclo, es un mecanismo, ¿verdad? G alfa T, G alfa Q, hablamos también, acuérdense sus segundos mensajeros. Siempre que hablemos de una proteína G alfa, de su unidad alfa, ya sea S, I, T, Q, entonces, y otras tienen que saber cuál es el segundo mensajero, ¿verdad? Eso es bien importante. Y al final averiguaron cuál era el segundo mensajero en los tirosina sinasa. A ver, chicos. Hello. Hola. No era el IP3. No, es el GMP cíclico. No, en las tirosinas no hay GMP cíclico. Tirosina sinasa con actividad intrínseca de la vía de señalización de la insulina, no hay GMP cíclico.
Entonces, no. Bueno, les sigue quedando de tarea. Va, veamos. Entonces, la clase, aquí les explica la clase GI, de la proteína GI, ¿verdad? Con todas sus divisiones. Con todas sus divisiones, ¿verdad? Entonces, esto sí, todo esto se los recomiendo que se lo aprendan. Oye, esto sí es importante que se lo aprendan. Vamos a ver, ¿dónde es que estaba el lápiz? Ah, aquí estaba. Entonces, todo esto sí. La clase GQ, esto recuerden, apréndanselo bien. Y las enzimas, siempre que vaya, por ejemplo, aquí la GI con todas sus unidades y su clasificación, la clase GQ también y la enzima asociada. Perdón, las proteínas G monoméricas también apréndansela, ¿oyen? Apréndanse las proteínas G monoméricas, esta es la superfamilia de las RAS, proteínas G monoméricas, entonces RAS, RO, RAP, RAP, RAN. Apréndanselo y en sus formas generales, ¿verdad? Sí, eso sí. Estructura de las proteínas G monoméricas, esto ya ustedes ya lo saben, ¿verdad? Esto también, ya lo saben. Las enfermedades, léanla. Este cuadro, léanlo. Léanlo, pero no se lo aprendan así como lo diría esto. Ni esto tampoco, ¿verdad? No. Apréndanse, solo lean esto y alguna enfermedad que esté asociada a algo de ellos. Ajá. Por ejemplo, algo que se ve aquí, el pseudo hipoparatiroidismo. Quiero ver qué más hay, una hipertensión, adenomas. Los adenomas son frecuentes acá en nuestra población, igual que de la hipófisis, de la tiroides y ovarios y de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Esos son bien importantes, ¿verdad? Entonces solo lean y relacionen la enfermedad, ¿verdad? Ah, la hipertensión esencial también, esto es importante. Veamos, a ver, cólera y la tosferina, se los encargué que leyeran el mecanismo, ¿verdad? Ayer tuvieron que haber leído el mecanismo. Quiero ver qué más. Bueno, esto sí, tienen que leerse bien el mecanismo. ¿Qué sucede, verdad? Entonces hay un mecanismo que no está muy elucidado, que es de la tosferina, pero lo poco que le escriben ahí, apréndanse. Veamos. Dice aquí explicar del bloque 1. ¿Qué duda tienen del bloque 1, chicos? Escucho. A ver, ¿qué dudas? Hola. Hola del bloque 1, ¿alguna duda? No hay dudas. Si no, paso al bloque 2. Hola. Doctor, yo tengo una duda. Ajá, Samantha Rivera. Ajá. Sí. En el objetivo 2 dice que hay que determinar los tipos de señales que responden a las células en el organismo. Ayer usted nos dijo que responden a todas, ¿verdad? Pero para cuestión de examen, se tendría que poner las que salen en la tabla del libro. No, vaya, este objetivo, les voy a decir que yo siempre he luchado para que lo quiten, lo eliminen, porque aquí, como les dije ayer, todas las señales, prácticamente, mejor sería averiguar a qué señales no responde la célula, ¿verdad? Debe tener su receptor, deben haber algunas, por supuesto, deben haber algunas señales, pero no las conocemos. Entonces, por ejemplo, hay algunos microorganismos que tienen algunos receptores que nosotros no tenemos y responden algunas señales, pero por el momento, hablando fisiológicamente, nosotros respondemos a todas las señales, ¿verdad? Así que no, este objetivo hagan caso omiso de esto. Ustedes, cualquier cosa, si le llegan a preguntar eso, hasta, no sé, podría anularse esa pregunta. ¿Otra? Ok, gracias. Bueno, Samantha. ¿Otra?
A ver, chicos, otra. No podría ir haciendo como un repaso de cada objetivo. Pero lo que pasa es que si yo no sé cuáles son sus interrogantes de cada objetivo, no sé hasta dónde extenderme, porque si yo les doy ahorita repaso de cada objetivo, podemos llegar a las 5 de la tarde. Así, porque y más que es mi tema, me gusta hablar de esto. Pero el problema es que yo no sé qué tanto, cuáles son las dudas. Vaya, por ejemplo, miren, dicen aquí, va, así se lo voy a decir rápidamente. El explicar el concepto de señalización celular y su importancia para los seres organismos. Obviamente, si ustedes ven este objetivo, dice explicar el concepto de señalización celular. Entonces, aquí, cuando antes habían las discusiones, ¿se acuerdan de las discusiones presenciales en las aulas, verdad? Allá que se ponían nerviosos y no querían pasar y todo eso. Entonces, cuando ustedes pasaban a explicar esto, el concepto de señalización celular, aquí tenían que dibujar, vaya, el ligando, tenían que dibujar el receptor y la célula diana, ¿verdad? La célula diana que tiene el receptor. Entonces, y a aplicar el concepto de señalización celular que aparece en su libro de Leininger. Recuerden, deben tener claro el concepto de transducción de señal. Eso es bien, pero bien importante, la transducción de señal. Entonces, este objetivo aquí no se den vuelta. No, simplemente ustedes deben tener claro los componentes. Por ejemplo, hay una célula señalizadora que envía la señal, ¿verdad? Que puede ser la señal, puede ser de cualquier tipo. Puede ser tanto interna, cuando hay una célula señalizadora, o externa, que ya les expliqué ayer. Entonces, esto emite su primera señal o ligando, y después esta llega a su receptor, entonces que está en la superficie o dentro del núcleo, ¿verdad? Llega a su receptor y transduce la señal, ¿verdad? Una señal de cualquier tipo es convertida intracelularmente a una señal química, ¿verdad? Eso es una transformación. Entonces, ustedes deben tener claro la naturaleza de los primeros mensajeros y la naturaleza de los segundos mensajeros, ¿verdad? Entonces, aquí de los que hablamos ayer. Por eso insisto tanto en los segundos mensajeros. Los primeros mensajeros pueden ser de cualquier tipo. ¿Vale? Explicar que los procesos fisiológicos son mediados por señalización celular, ejemplificando con algunos de ellos las respuestas celulares que se producen a partir de una célula específica. Aquí lo que hacían ustedes era poner, por ejemplo, el caso de la función cardíaca, por ejemplo, cómo sucedía, por ejemplo, cuando se ponen nerviosos, cualquiera llevaban a exponer al aula, llevaban a exponer cualquier proceso fisiológico, ¿verdad? Gastrointestinal, que se pueda motilidad muscular o lo que sea, y ponían estos componentes, miren, célula señalizadora, ligando, receptor, y la célula diana, ¿verdad? Esos eran los componentes, entonces ejemplificaban, por ejemplo, una contracción muscular, como existe, ¿verdad? Liberación a través de la acetilcolina que llegaba a su receptor en la fibra muscular, ¿verdad? Y después contracción. O si no, en el nodo auricular que llegaba a la adrenalina, a su receptor beta 1, y después se comenzaba a aumentar la contractilidad, el efecto inotrópico, cronotrópico, y cronotrópico del corazón, ¿verdad? Y así, por ejemplo, hay otros chicos que llevaban el receptor beta 3 del tejido adiposo, que cuando se liberaba adrenalina lo estimulaba, estimulaba a la lipasa, a las perilipinas y la lipasa sensible a hormonas, y después se daba la lipólisis, ¿verdad? Y así cualquier ejemplo es esto. Esto general creo que no lo van a encontrar en el libro, sino que aquí es solo que ustedes se imaginen. Y no creo que se los pregunten, ¿verdad? No creo que se los pregunten. Bueno, definir 4. Si alguien tiene duda de cualquier objetivo que vaya explicando, por favor me detiene. Hoy 4. Definir y explicar cuáles son los componentes básicos de todos los sistemas de transducción de señales y el papel que desempeñan. Aquí la tienen. Célula señalizadora, el ligando, la célula blanca y el receptor. Entonces, y el receptor, ¿verdad? Solo que aquí está obviamente el receptor lo contiene la célula blanca, ¿verdad? Entonces, esto es
Es bien importante. Explicar las características de los sistemas de transducción de señal. Eso es lo que les expliqué ayer, que aparece en las primeras páginas del capítulo de Lennier, ¿verdad? Que son esto de la amplificación, de sensibilización y la especificidad, ¿verdad? Y otros modularidad y otras cosas más. Entonces, eso no tiene mayor ciencia. Ayer hablamos de eso, ¿verdad? Veamos, ¿dudas en esto? Esto es general. Hoy este bloque es general. Aquí les pueden preguntar generalidades. Generalidades y se tiene que basar en las primeras páginas del Lennier. Lo más que les pueden preguntar es de esto. Miren, esto, ¿verdad? Esto y el concepto de transducción de señal o algo así. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Dudas? Si no paso al segundo bloque. Hola. No hay dudas. No hay dudas, todo claro como la chata. Perfecto. Avance, doctor. Vaya, excelente. Vaya, bloque 2. Explicar la clasificación de los primeros y segundos mensajeros. Con base aquí, en base no existe, ¿verdad? En base es una botellita, ¿verdad? Una botellita donde se toma, ¿no? Vale, entonces, con base a su naturaleza química, allí, con base a su naturaleza química, eso es lo que estaba hablando. La naturaleza de los primeros mensajeros, ¿verdad? Eso pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser nucleotídicos, pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser iones, pueden ser de los que ustedes se imaginen, ¿verdad? Entonces puede ser la luz, en el caso de la visión, ¿verdad? Puede ser un sonido, entonces ondas, en el caso del oído. Entonces, y aquí sí, en los segundos mensajeros de lo que estaba hablando. Los segundos mensajeros, ahí tienen, a ver, ¿cuál es la naturaleza, para que avancemos rápido, la naturaleza de los segundos mensajeros? ¿Alguien que me lo diga rápido? Si más no me olvido, creo que son los iónicos, los nucleares y los lipídicos. En lugar de nucleares, cámbiale la palabra a nucleotídicos, ¿oíste? Son los nucleotídicos donde tienes, son derivados de nucleótidos, y de ahí donde tienes el MP cíclico, el AMP cíclico. Ajá. Los lipídicos sí, ahí estás muy bien, y los otros, los iónicos, ¿verdad? Así es. Estos son bien específicos, los segundos mensajeros. Veamos. Reconocer que los primeros mensajeros también pueden clasificarse por la forma en cómo viajan desde el punto de su liberación hasta el tejido diana. Esto está en la clase, cuando les hablé cómo se libera un mensajero, por ejemplo, en el caso de las hormonas. ¿Cómo se libera? Por ejemplo, en este momento que ustedes tienen hambre, se liberó desde el estómago la grelina. La grelina obviamente tiene un efecto endocrino. ¿Por qué? Porque es vertido hacia el torrente sanguíneo y tiene su efecto ¿a dónde? Tiene su efecto lejano en los centros nucleares, en los núcleos hipotalámicos, en el núcleo arcuato, en el tracto solitario, el núcleo del tracto solitario y otros, ¿verdad? Entonces, este es un efecto endocrino, así. ¿Por qué? Porque se vierte hacia el torrente sanguíneo, y viaja distantemente. Hay otros que no, hay otros que tienen estos primeros mensajeros, pueden ser de una forma parácrina, ¿verdad? Por ejemplo, la insulina con sus vecinos, entonces pueden afectar, la insulina afecta a las células alfa también, entonces se habla de un efecto parácrino, afecta a las células que se encuentran cercanas a él, ¿verdad? O pueden ser un efecto autócrino, ¿verdad? Un efecto autócrino cuando se afecta a ella misma. La misma señal que vierte la célula puede afectar a ella misma. Veamos el 8. Esto lo pueden leer ahí en clase, ¿oyen? Lo leen en clase. Explicar la función de un receptor y describir los tipos de receptores de la vía de señalización. Quiero ver, permítame, tal vez tengo la número aquí. Esto está... Estos son los receptores aquellos, acuérdense estos receptores que teníamos acá, ¿verdad? Estos, permítame.
Estos, acá, ¿verdad? Esos son. Entonces, eso se refiere a eso. La función de un receptor, obviamente ya lo saben, recibir la señal y transducir esa señal. Recibir esa señal, ¿verdad? Si es un análogo, obviamente la va a transducir. Si es, al contrario, si es un antagonista, no la va a recibir, ¿verdad? Entonces, bueno, va a recibir la señal, pero no la va a transducir. ¿Por qué? Porque el receptor con este antagonista va a hacer una función distinta o no la va a pasar, ¿verdad? No va a pasar la función. Entonces, o puede ser hasta un veneno. Veamos. Entonces, explicar la función de un receptor y describir los tipos de receptores de las vías de señalización y su clasificación con base aquí, con base, no en base, ¿verdad? A su ubicación en la célula. Esto ya lo saben, los que se encuentran en la membrana plasmática y los que se encuentran en el núcleo interior a la célula, ¿verdad? Explicar el funcionamiento y el tipo de receptor asociados a proteína G. Vaya, esto sí, ahí sí. Ahí sí les pueden preguntar cómo están constituidos. Vaya, por ejemplo, cuánto cada serpenteo de los receptores serpentina, del receptor asociado a proteína G, cuántos residuos de aminoácidos tiene. Eso les pueden preguntar. Alrededor de cuántos hay, alrededor de cuántos constituyen, cuántos aminoácidos constituyen cada receptor, ¿verdad? Entonces ahí tienen que explicar bien la estructura, entonces el funcionamiento. Las proteínas G heterotriméricas y las proteínas G monoméricas, tanto la GS y la GQ, ¿verdad? En esas son las que se tienen que basar. Y también les pueden preguntar alguna otra clasificación que las que se encuentra anterior a los objetivos, de las que les dije que estudiaran, ¿verdad? Y el mecanismo molecular, esto ya lo saben. Si es una proteína GS, la enzima asociada, ¿cuál va a ser? A ver, chicos. Si es una proteína. Ajá. Adenilciclasa. La adenilciclasa, correcto, así es. Entonces, esas cosas, aunque parezcan sencillas, apréndanselo porque se las pueden preguntar de otra manera, ¿verdad? Entonces, y alterado, y aquí dice, y el mecanismo alterado en el paciente del caso clínico. Entonces, lean el caso clínico y lean el mecanismo que estaba alterado, ¿verdad? Veamos, bloque 3, perdón. Explicar el mecanismo alterado en la patología del cólera. Explicar permítame. Vaya, hoy, perdón, que hubo una interrupción aquí. Me hablaba Darth Vader. Pues sí, veamos, el bloque 3. Explicar el mecanismo alterado en la patología del cólera asociado, eso ahí está, eso está en el texto y está en Leninger, donde les dije, ¿verdad? Entonces, definir qué es un sistema endocrino, eso ya lo saben. Vaya, en general, vaya, lo que les estoy diciendo es, o que les dije anteriormente, es lo de la forma en la que se viaja una señal. Puede ser de una forma endocrina o su efecto puede ser de una forma paracrina o de una forma autócrina, ¿verdad? Entonces, pero en general, todos estos tejidos que emiten señales y más hormonales se llaman sistemas endocrinos, ¿verdad? El sistema endocrino está conformado por diferentes glándulas donde tienen el hipotálamo, la hipófisis, tienen ¿cómo es que se llama? A la tiroides, a las glándulas suprarrenales, a los ovarios, testículos, aún más tienden al estómago también, o tienden al estómago, recuerden, al tejido adiposo también. A ver, ¿por qué el tejido adiposo se considera un sistema endocrino? A ver, ¿quién me responde? A ver, chicos, ¿se vale equivocarse? Porque secreta también hormonas. ¿Cuáles? ¿Pero cuáles? ¿Y cuál es la principal? Ajá. Adiposina. Ajá. Ok,
¿Qué más? Ajá. Resistina. Ajá. La resistina, correcto, adiponectina, resistina y una de las principales, la leptina. La leptina es muy importante. Entonces, estudien eso, recuerden, como les dije en la clase, no les pude explicar en la clase de 1 hora, ¿verdad? Eso, debido a lo pesado que era la clase, pero sí les recomiendo estudiar el último bloque el último apartado de hormonas gastrointestinales y del tejido adiposo. Siempre me encanta, me fascina preguntar de eso, así que estudienlo bien, ¿verdad? Entonces, mencionar los principales órganos endocrinos. Aquí tienen que relacionar, les pueden preguntar, por ejemplo, una hormona, les pueden decir y que lo contesten de qué órgano, a qué órgano pertenece, ¿verdad? Eso sí lo pueden preguntar. Y la clasificación también, ¿verdad? Explicar los mecanismos de acción hormonal de acuerdo a los diferentes tipos de hormonas, ¿verdad? Esto también ya lo saben, ¿verdad? Eso lo estuvimos, está en clase y también lo medio estuvimos hablando ayer. Explicar la relación bioquímica. No, esto, miren. Esto es creo que ya lo ven en fisiología o lo han visto también. Es algo paradójico. Por ejemplo, alguna o varias señales, la mayor parte, ¿verdad? Si no es que todas responden a estímulos endocrinos y otros a nerviosos. Acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, la dopamina, por ejemplo, ¿quién inhibe la secreción de prolactina? Es la dopamina. Entonces, la dopa, ¿verdad? La famosa dopa. Entonces, el sistema nervioso central está relacionado al sistema endocrino. Hay muchas, por ejemplo, muchas glándulas endocrinas que dependen de la estimulación nerviosa. Si no, hablemos del desarrollo de las hormonas sexuales. Entonces, tiene que ver también con el sistema nervioso. Vean que hoy prácticamente los chicos desarrollan antes por tanta televisión, por tanto estímulo nervioso, ¿verdad? Y estos nerviosos, antes no, llegaban al desarrollo de los caracteres secundarios sexuales eran más tardados, ¿verdad? Antes, si no, pregúntenles a sus abuelitas, ¿verdad? Entonces, allí se ve la influencia del sistema nervioso sobre el sistema endocrino, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, y las características. Aquí, esto, miren, casi todos, antes el que daba la clase ponía las características del sistema nervioso y el sistema endocrino, que uno es rápido y el otro es lento, ¿verdad? Uno secreta hormonas, otro secreta neurotransmisores, ¿verdad? Aunque la adrenalina se considera una hormona y también un neurotransmisor. Entonces, y así iban comparando. Ya, pero eso es, como le dice, una chorrada. Veamos. Del bloque 3, ¿hay alguna pregunta? No. Excelente. Si no hay preguntas, avanzo al 4. Vaya. El 4. Describir la importancia del hipotálamo e hipófisis. Aquí sí, miren, aquí tienen que aprenderse todas las liberinas o hormonas liberadoras. Por ejemplo, hormona liberadora del crecimiento, hormona liberadora de la prolactina, hormona liberadora de las gonadotropinas, hormona también liberadora de la hormona estimulante del tiroides. Ajá. Entonces, y así sucesivamente. Todas las hormonas que aparecen en una clase en la que les di, entonces, hipotalámicas, tienen que aprendérsela. Y tienen que aprenderse hasta la secuencia de aminoácidos, porque a veces se preguntan eso. Oye, ¿estamos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Mentira, la secuencia de aminoácidos no se las preguntan. Que todos se creen usted. En la secuencia de aminoácidos no se las preguntan. Solamente les preguntan la abreviatura o les pueden preguntar también, por ejemplo, quién estimula o la relacionada. Pueden relacionar la hormona de la hipotalámica, relacionarla con la hormona de la hipófisis. Así, por ejemplo, la hormona, ¿quién estimula? ¿Cuál es la hormona hipotalámica que estimula la hormona del crecimiento? Por ejemplo, ¿cuáles son las hormonas que tienen una estructura glucoproteica?
y así sucesivamente. Váyanse a estudiar un poco la clase, ¿verdad? Eso es bien fácil. Aprenderse todas las hormonas liberadoras del hipotálamo. Recuerden que allí también en el hipotálamo está grelina y está dopamina también, que es un neurotransmisor, ¿verdad? Pero su función, tanto la dopamina de la adrenalina también. En la hipófisis, estas son específicas. La hipófisis creo que ya la vimos, de la hipófisis, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿En qué porcentaje están? ¿Cuál es la hormona que ocupa la mayor parte de la adenihipófisis? A ver, chicos. A ver, hello. La del crecimiento. Las corticotropinas. La del crecimiento, correcto, la del crecimiento. La otra de las preguntas, ¿la oxitocina es una hormona trófica, sí o no? No. No. ¿Y la vasopresina? Creo que sí. Tampoco. No, esa no. ¿Y la vasopresina? No. Ajá. Tampoco. Correcto, así es. Ninguna de ellas, ninguna de las neurohipófisis es una hormona trófica, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que se aprendan el concepto de hormona trófica, ¿verdad? Entonces, la otra de las cosas es, ¿cuáles son las hormonas que se sintetizan en la neurohipófisis? Ninguna. Ajá, correcto, ninguna. La neurohipófisis no se sintetiza ninguna. Allí solamente se vierten y están almacenadas en vesículas, ¿verdad? En los cuerpos neuronales. La otra pregunta que siempre se van y que a veces les hacen, por ejemplo, de la adenihipófisis, una hormona no trófica, ¿cuál es? Ajá. A ver, chicos. Hello. Imagínense, menos mal que no son discusiones presenciales, sino hasta el momento. La prolactina. Así es, la prolactina, muy bien. Así es, la prolactina. ¿Y por qué? A ver, ¿puedes explicar por qué? Ujú. A ver, quien contestó, ¿puede explicar por qué la prolactina no es una hormona trófica? Hello. Porque actúan directamente en el órgano diana y no activan a otras, la secreción de otras hormonas. Así es, por ejemplo, como dijo Rebeca, la prolactina no es una hormona trófica. El concepto de hormona trófica es que tiene que ser vertida por una glándula endocrina para estimular otra y vertir a otra hormona, ¿verdad? Y en el caso de la prolactina, la leche no es una hormona, sino que la prolactina, su efecto, llega a la glándula mamaria, ¿verdad? Llena la glándula mamaria, ¿y qué es lo que hace? Entonces, simplemente estimula la secreción de leche, ¿verdad? Y la leche no es una hormona, sino que alguien me lo contradiga, que me explique el por qué. Veamos, sigamos entonces. Veamos, explicar el orden jerárquico de la secreción y acción hormonal. Esto es muy importante, miren, el orden jerárquico de la secreción y acción hormonal. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que ir hipotálamo, hipófisis y tejido diana, ¿verdad? Y tejido diana. Así tienen que ir estudiando ustedes. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayor parte de hormonas de estos ejes, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el eje hipotálamo, hipófisis, tejido diana que te lleva a la secreción de T3, por ejemplo? Entonces, ustedes responderían, a ver, que alguien, otro participante, aparte de Rebeca, Max y otras. Ajá. TRH, TSH, TG y T3. TG, pero TG, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es TG? Tiroglobulina. Uh-huh. No, pero no, la tiroglobulina no.
Ahí no, ahí la tiroglobulina vive además. Esta es una proteína, prácticamente donde se almacenan las unidas las hormonas tiroideas, pero sí era, así es, ajá. La hormona liberadora, la tirotropina, después la TSH a nivel de la hipófisis y luego aquí a nivel de la glándula tiroides T3 y T4. Ese es el eje hipotálamo, hipófisis, tejido y diana, tanto de la T3 como de la T4, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Entonces, esto, ¿cómo les digo? Así tienen que irse aprendiendo todos los ejes. No pueden ir cruzados. Por ejemplo, si yo les digo de la hormona del crecimiento, ustedes tienen hormona liberadora de la hormona del crecimiento, a nivel de la hipófisis, hormona del crecimiento, y su tejido diana, bueno, son todos, pero específicamente es el hígado. ¿Por qué? Porque llega a liberar IGF-1, ¿verdad? IGF-1 o somatomedina C. Entonces, ese es el eje. La mayor parte, ustedes se tienen que aprender cómo hace retroalimentación negativa, ¿verdad? ¿Cómo hace la retroalimentación negativa? Tienen que aprenderse eso. Entonces, todos los ejes, así los van a relacionar. Hipotálamo, hipófisis y tejido diana. No los vayan a cruzar. No vayan a poner hormona del crecimiento y en la hipófisis después ponen gonadotropinas y después ponen, no sé, pueden poner glándulas suprarrenales. No, eso sí no. Entonces a esto se refería esto, el orden jerárquico de la secreción y acción hormonal. Mencionar los tipos de regulación, mencionar los tipos de regulación, eso ya se lo dije, la regulación positiva y la negativa. Generalmente nos vamos a enfatizar en la negativa, ¿verdad? La regulación positiva puede ser de las gonadotropinas o también puede ser de la prolactina, pero eso lo vamos a dejar aparte. Oye, en la negativa, la mayor parte. Ahí se les puede poner un ejemplo de, no sé, la hormona que, por ejemplo, que haga falta en el siguiente eje hipotalámico hipófisis, la hormona que hace falta en ese eje, ¿cuál era? ¿Verdad? Y la que hace retroalimentación negativa, también cuál es. Entonces, esto, reconocer cuáles hormonas activan la formación de los segundos mensajeros, eso está en lento. Oye, estos son lo que les dije ayer que se aprendieran los cuadros, ¿verdad? Eso no tiene mayor cambio, mayor ciencia que solo aprenderse. Aprender, memorizar, ¿verdad? Están en las tablas, aparecen unos cuadros ahí. Son 2, ¿verdad? Va, ¿preguntas con esto? ¿Con el bloque 4? ¿Todo claro como el lodo? ¿Sí? Vamos, sigamos entonces. No vayan a salir mal en este corto. Oyen, estudien bien, en serio. No vayan a hacerle casi por, no sé si es tradición o algo así como la velada o algo así, pero casi en este corto siempre salen mal. Algunos dicen que no entienden, otros dicen que no sé qué, pero miren, todo está allí. Todo está en la clase y está en el material. Así que por favor traten de estudiar y no se pongan nerviosos porque los del año pasado han salido mal y todo eso, siempre en este corto y en este examen salen mal. Pero no, esto es bien fácil. Entonces es fácil de entender y si no, pregunten. Vale. Bloque 5. ¿No tenemos dudas del bloque 4? Hello. Hola. No, vaya. Sí, Sigamos el aquí bloque tengo 5. una duda. ¿Por qué dijo que tiroglobulina no se incluía? No, porque la tiroglobulina es prácticamente es parte del mecanismo intracelular de los tirocitos. Entonces no se incluye dentro del eje. Vaya, por ejemplo, ya te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en el bocio? ¿Cuál es el mecanismo de acción en el bocio endémico? ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué aumenta de tamaño la glándula tiroides en el bocio endémico? Por falta de yodo, ¿no? Por la falta de yodo, correcto, por la falta de yodo. ¿Y la falta de yodo qué hace? ¿Qué se ha perdido ahí ¿por qué se ha perdido y qué ha aumentado? ¿Cómo está? Aumenta. Ajá, y TPH. Ajá. Ese es el partido, no, hay partido. Está oyendo un partido ahí. No,
aumentaría la tiroglobulina, la concentración de tiroglobulina. Ajá, pero ¿por qué aumenta la concentración de tiroglobulina? Por la salida de coloides. No, no. Porque aumenta la tiroglobulina tanto en el bocio endémico que hace crecer eso. ¿Se acuerdan antes que existían muchos casos de eso, verdad? Porque la tiroglobulina necesita yodo para activarse. Perdón, ¿cómo dijiste? Porque la tiroglobulina necesita yodo para metabolizarse. Ajá. Y entonces, ¿por qué aumenta la tiroglobulina? Ajá. Porque como hay falta de yodo, no tiene suficiente para metabolizarse. Sí, pero a ver, pero metabolizarse, pero pueden suceder dos cosas, que el yodo esté allí, vaya, que no esté el yodo, pero la tiroglobulina no aumenta. Pero para que aumente la tiroglobulina necesita un estímulo. ¿Cuál es el estímulo que hace que la tiroglobulina aumente? Exageradamente. ¿Cuál es el estímulo? Ajá. A ver, chicos. Que se secreta bastante hormona estimulante del tiroides. Sí, y actúa a través, correcto, así es. ¿Y que actúa a través de qué mecanismo, de qué vía? Ajá. ¿Quién? Ajá. De la fosfolipasa C. Así es, Patricia. Sí, así es. Utilizando segundos mensajeros IP3 y calcio. Esto lleva a la síntesis de mayor tiroglobulina. Por lo tanto, aunque haya bastante tiroglobulina, pero esta no va a estar yodificada. Entonces, prácticamente sus residuos de tirosina van a estar yodificadas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente yodo. Y entonces, al no haber suficiente hormona, al no haber yodo, obviamente los residuos de tirosilo van a disminuir su yodificación y por lo tanto va a disminuir T3 y T4. Específicamente, el que hace su efecto es T3, ¿verdad? Entonces, T3 no va a ser retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis ni del hipotálamo y por lo tanto va a aumentar la hormona liberadora de la tirotropina a nivel del hipotálamo y la TSH a nivel de la hipófisis. Esto va a llegar a estimular al receptor serpentina asociado a fosfolipasa C, que va a generar dos segundos mensajeros. Entonces, recuerden, los segundos mensajeros relacionados a fosfolipasa C, y esto lleva a una mayor síntesis de tiroglobulina. Entonces, no hay yodo y no hay síntesis de hormonas tiroideas, pero TSH sí va a haber en cantidades anormales porque se ha disminuido la cantidad de T3 y prácticamente ha disminuido también la retroalimentación negativa. Y eso hace que TSH se vaya por las nubes, igual que TRH. Entonces, y por lo tanto sobreestimulen al receptor serpentina ubicado en los tirocitos, ¿verdad? Y por demás, y eso se va a seguir sintetizando tiroglobulina de una forma compensatoria, ¿verdad? Así es, por eso la tiroglobulina no se incluye dentro del mecanismo, ¿verdad? Si de acaso se les pregunta, tiene que ser el mecanismo intracelular, ahí sí, pero de forma general no se incluye la tiroglobulina. Veamos. Entonces, si no hay dudas, paso al bloque 5, ¿quiero ver? Sí, al bloque 5. Vale, aquí dice bloque 5, explicar el mecanismo que conlleva a la liberación, que produce la liberación de insulina y las vías de señalización desencadenada por esta. La actividad tirosinesinasa y la activación de la glucógeno sintasa sinasa. La liberación de insulina. A ver, ¿cuál es el mayor estímulo para la liberación de insulina? A ver, chicos. Glucagón. No. Ajá. ¿Cuál es el secretagogo más potente para la liberación de insulina? Niveles altos de azúcar en la sangre. Cosas, sí, pero cuando dices niveles altos, ¿a partir de qué niveles? ¿Cuál es el umbral prácticamente en la cual se sintetiza mayor insulina? Entre 90 y 100.
No. O cuando inicia la mayor liberación de insulina, ¿cuándo es? ¿A qué niveles? A ver, chicos. No es a partir de 150, creo que era así, no me acuerdo. Claro que no es así. Ajá, no. Por 140. Claro que no, no es así. Arriba de 100. No, no es así. Tipo, ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 80. Por ahí, por 70, 80. Cuando nosotros comemos, entonces ahí lleva la glucosa. Entonces, si la glucosa comienza a aumentar arriba de 70, 80 miligramos por decilitros, y por lo tanto es un estímulo para que la insulina se libere, ¿verdad? Recuerden, la glucosa es uno de los mayores estímulos, pero también hay aminoácidos catiónicos y también otros secretagogos no glucídicos también. Recuerden, entonces están la hormona del crecimiento, está también el glucagón y otros más que estimulan la liberación de insulina, ¿verdad? Pero el mayor potente es la glucosa. La glucosa es captada a través de qué receptor, de qué transportador de glucosa a nivel de la célula beta pancreática. A ver. GLUT4. Claro que no, sí, que a ver. ¿Son los GLUT2? Así es, son los GLUT2. Si tuviésemos GLUT4 a nivel de la célula beta pancreática, no podría existir vida. Tendríamos que pasar comiendo todo el tiempo, así, todo el tiempo. Sería como una llave de candado, porque para que se trasloquen los GLUT4 se necesita la insulina. Entonces, si la célula beta tuviese GLUT4, entonces la insulina está dentro. Entonces, no podría ser, ¿verdad? Sería como una trampa. Así que son GLUT2. ¿verdad? Entonces, el mecanismo que conlleva eso, se acuerdan, ¿verdad? Tiene que ser el mecanismo que la glucosa captada es convertida por diferentes vías metabólicas a ATP, aumenta el ATP en la célula beta. Entonces, si eso hace que se cierren los canales sensibles a ATP, ¿verdad? Los canales de potasio sensibles a ATP, al cerrarse se despolariza la célula y esta al despolarizarse abre otros canales de calcio y los canales de calcio obviamente estimulan la liberación de esas vesículas donde se encuentra almacenada insulina. La insulina, ¿cómo se almacena a nivel de las células beta pancreáticas mayoritariamente? A ver. Ajá. En forma de proinsulina. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Glucógeno. Como proinsulina. No. No, chicos, aflíjase. Bueno, no se preocupen. Aflíjase que el corto es el viernes. Ajá, a ver. A ver, chicos. A ver, busquen. ¿Cómo se almacena mayoritariamente la insulina a nivel de las vesículas de las células beta pancreáticas? A ver. 188 cerebros hay conectados. A ver. No, 187. Ya se fue Franklin Herminio. Ajá. 185 se fue Fernando José porque comienza a preguntar. Ajá, vamos a ver. Ajá. ¿Nadie sabe? Ahí está, son como hexámeros de insulina. La mayor parte se libera, se almacena como hexámeros de insulina unidos al young zinc. Entonces y también se almacena también equimularmente al péptido C. La misma cantidad de insulina que se libera va a ser la misma cantidad de péptido C o el péptido conector. Las vías de señalización, esto ya lo vieron, está en Leninger, eso de la tirosincinasa, acuérdense, tiene efectos agudos y efectos crónicos, ¿verdad? Entonces, aún más, la insulina se considera a nivel intrauterino, se considera un
factor de crecimiento, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el crecimiento intrauterino. Explicar la síntesis, veamos, pasemos aquí, miren, aquí de insulina, aquí les pueden preguntar de todo. Yo les recomiendo que se vayan al folleto que les escribí, entonces y comiencen a estudiar eso. Con eso que estudian se pueden salvar. Explicar el mecanismo de síntesis de las hormonas tiroideas, eso ya lo saben, está en la clase, recuerden. Ahí tienen que explicar, dice el mecanismo de síntesis. Tienen que explicar tanto la vía de la síntesis de tiroglobulina y cuando llega la TSH con su receptor serpentina a estimular la síntesis de tiroglobulina y también la captación, recuerden, contracorriente del yodo, ¿verdad? Del yoduro. Tienen que saberse esos dos mecanismos. Uno es a través de AMP cíclico y el otro es a través de IP3, de acilglicerol y calcio. Entonces, esos dos mecanismos, recuerden, cada uno tiene su efecto, ¿verdad? Su efecto, pues, y el efecto también, y tiene de la peroxidasa tiroidea. Eso es muy, pero muy importante. Vale. Y las enfermedades frecuentes debido a su alteración. Aquí, miren, aquí lo más que pueden ver es un hipotiroidismo o hipertiroidismo. Eso es lo más. No se vayan a ir a estudiar el nódulo tiroideo, el adenoma tiroideo, no. Las enfermedades, como dice, más frecuentes, de una forma general, así. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo y qué pasa en el hipertiroidismo? Así, de una forma general. No, en este momento no es medicina interna, solo es bioquímica médica, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Listos? Vaya, la 20, dice, mencionar los efectos metabólicos. Uy, esta sí, mire, esto sí se los encargo. Las hormonas suprarrenales casi siempre salen mal. Casi siempre salen mal. ¿Por qué? Porque son complejas. Son complejas y, permítame, Elizabeth Salguero, ajá, se unió. Vale, entonces, las hormonas suprarrenales son complejas. Cortisol, hormonas sexuales y relacionarlos a la hiperplasia suprarrenal congénita. Vale, aquí creo que váyanse siempre a lo que les he escrito y van estudiando cada una encima. Por ejemplo, la colesterol desmolasa o la colesterol de decisión de la cadena lateral de colesterol, enzima de decisión de la cadena lateral de colesterol. ¿Cuál es su efecto? ¿Quién la activa? La 17 alfa hidroxilasa, ¿dónde se encuentra? Entonces, ¿y cuáles son sus sustratos y sus productos? Eso es importantísimo. También la 21 alfa hidroxilasa. Entonces, ¿dónde se encuentra? Ahí está en su folleto, ¿dónde se encuentra? Permítame que le voy a tirar un llenazo a ese chucho que no me cae. Ah, ya se cayó. Bueno, entonces, pues sí, mencionar los efectos metabólicos de las hormonas suprarrenales. Eso se me había olvidado también, que los efectos metabólicos se los pueden preguntar tanto de la insulina, de las hormonas tiroideas y de las hormonas suprarrenales. Vaya, ¿qué pasa con los niveles? Pregunta, ¿qué pasaría con los niveles de glucosa en una persona con deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa? Niveles de glucosa en ayuno. Ajá. A ver, chicos. Tendría hipoglucemia matutina. ¿Por qué? Porque no se podría formar el cortisol. Ajá, ¿y qué pasa con eso? No podría degradar el glucógeno hepático. Ajá, esa es una, porque no se podría degradar el glucógeno hepático. Entonces, y recuerden que la mayor liberación del cortisol, de los glucocorticoides, es a nivel de las madrugadas, ¿verdad? 4, 5, por ahí. Entonces, ¿para qué? Es una hormona catabólica de excelencia. Entonces, la gluconogénesis tampoco se vería favorecida, porque las hormonas, el cortisol también es una hormona catabólica que también afecta al músculo, liberando aminoácidos para que se dé la gluconeogénesis. Entonces, y también favorece la lipólisis a nivel del tejido adiposo, ¿verdad?
Entonces, ¿para qué? Para que den sustratos a la gluconeogénesis y de esa forma tener glucosa cuando nos levantamos junto con las otras hormonas contrarreguladoras, ¿verdad? Entonces habría hipoglicemias matutinas, ¿verdad? Eso es muy importante. Tienen que aprenderse qué es lo que sucede cuando hablamos de hiperplasia suprarrenal congénita. Recuerden, no solamente se debe a la falta de la 17-alfa hidroxilasa, también se puede deber a la falta de la 21-alfa hidroxilasa y a otras enzimas dentro de la glándula suprarrenal. Aquí yo les recomiendo que se aprendan bien, pero muy bien, el cuadro donde está mi clase, ¿verdad? Y está en el folleto y que vayan estudiando. Por ejemplo, si yo les digo, si la 21 hidroxilasa, no, si la 17 alfa, un metabolito que aumenta por deficiencia de la 17 alfa hidroxilasa, por la ausencia de alfa hidroxilasa, ¿cuál sería? Un metabolito, estoy hablando dentro de la síntesis de los glucocorticoides. Ajá. En las glándulas suprarrenales, ¿cuáles serían? A ver, chicos. Adrenocorticoides. ¿Cómo? Hola. A ver. Mineralocorticoides. No. No, el metabolito que aumentaría. Ajá. Sí podría ser los mineralocorticoides, sí podría ser en parte, sí. Ahí sí, pero yo estoy diciendo de la 17 hidroxilasa, o sea, que el que va antes, el metabolito, no el producto final. La pregnenolona. La pregnenolona, correcto, y la progesterona también podría aumentar, sí. Podría haberse aumentado, obviamente, la pregnenolona y la progesterona. ¿Por qué? Porque estas están antes y por lo tanto no pueden ser metabolizadas por la 17-alfa hidroxilasa. Entonces, sí, obviamente va a aumentar, su sustrato va a aumentar. Entonces, ustedes tienen que aprenderse, el punto es que ustedes se tienen que aprender cuál es el sustrato de cada enzima y su producto. Ahí está bien explicado. Entonces, así estamos, ¿verdad? Entonces, poco a poco, esto sí se los recomiendo, ¿verdad? Sí se los recomiendo porque la glándula suprarrenal es esto de sentarse y ver. La insulina, las hormonas tiroideas, es bien fácil el mecanismo. Pero aquí, en la síntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides, es bien complejo porque hay muchas enzimas. Entonces, ahí ustedes se tienen que ir aprendiendo la enzima deficiente. Entonces, ¿y cuál es el metabolito que aumenta y cuál es el metabolito que disminuye? Entonces, eso es que ustedes solamente ponen, por ejemplo, si es la 17-alfa hidroxilasa, ¿cuál es su sustrato? Obviamente su sustrato va a aumentar. Entonces, y va a disminuir su producto, obviamente, porque no va a haber cómo transformar el sustrato al producto. Entonces, así tienen que ir estudiando, ¿verdad? ¿Y cuáles son específicas? Las de la zona glomerular, de la zona fascicular y la zona reticular. ¿Cuáles son específicas de eso? Allí sí se los encargo, ¿verdad? De las hormonas sexuales, aquí eso lo único, no se vayan a ir a estudiar de los estrógenos y la progesterona, no. Las hormonas sexuales me refiero aquí a la glándula suprarrenal, ¿verdad? La androstenediona, dihidroepiandrostenediona, ¿verdad? Entonces, esa es únicamente de las glándulas suprarrenales. Entonces, y relacionarlos a la hiperplasia suprarrenal congénita, eso ya lo saben, por deficiencia de la 21 o la 17-alfa hidroxilasa, y hay otras menos comunes, ¿verdad? Entonces, eso sí, así que siéntense a estudiar bien este bloque. Vale, chicos, preguntas, si no, nos quedamos aquí. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Sí, en la presentación, doctor, habla de la 21 hidroxilasa que dice que tiene un efecto fatal o letal. ¿Me podría explicar por qué tiene un efecto más letal que la 17 alfa hidroxilasa?
Ajá, va, sí, porque, a ver, la 21 hidroxilasa está involucrada tanto en la síntesis de glucocorticoides como mineralocorticoides. Entonces, ahí se habla de personas con hiperplasia suprarrenal. Imagínate si es una mujer, va a tener una, prácticamente un megaclítoris, ¿verdad? Entonces, y caracteres parecidos a los masculinos. Entonces, la lleva de perder. Entonces, si es un hombre, no, la lleva de ganar, ¿verdad? Pero el problema es que pierden sal. Ese es se llama de perdedores de sal, si la deficiencia es total. Por ejemplo, si hay una lesión total, eso se llama los famosos perdedores de sal y también con deficiencia de glucocorticoides. Entonces, por eso es más letal. En cambio, la 17 alfa hidroxilasa, si tienes la 21 hidroxilasa, entonces todavía puedes sintetizar corticosterona. La corticosterona todavía tiene un efecto glucocorticoides que todavía te compensa algo. Entonces, y la 17 alfa hidroxilasa está involucrada en la síntesis de glucocorticoides. ¿Se verían disminuidos? Sí, claro que sí, porque es específica para la síntesis de glucocorticoides. Pero tienes la corticosterona que también se está formando en la vía del glomerular a través de la 21 alfa hidroxilasa. Entonces, si la 21 alfa hidroxilasa se ve afectada, entonces se ven afectadas dos vías o tres. Entonces, por lo tanto, es más letal. ¿Estamos? Estamos. Perfecto, Ada. Bueno, si no tienen más preguntas, chicos, nos quedamos aquí. Éxito en su examen del viernes y tranquilo, ¿verdad? Lean bien esas preguntas. ¿Estamos? Bueno, nos quedamos aquí, chicos. Si no hay más preguntas. Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, Bien, cuídense. Gracias, doctor. Bueno. Cuídense mucho. Gracias. Suerte. Doctor, Hola. si tiene cualquier duda, se le puede escribir al correo o cómo se puede proceder. Si hay cualquier duda, ustedes pueden formar otro grupo y decir, por ejemplo, otro grupo, aunque no sean los 180 o los 200 y algo, ¿verdad? O casi los 400, pueden hacer y formularme otra sesión para que, yo sé que la próxima semana tienen varias asesorías, entonces, pero a mí me gustaría que primero leyeran bien y después me dijeran, bueno, necesitamos una asesoría para tal día, ya sea en la mañana o cuando a ustedes les venga bien, ¿verdad? Antes del examen. Entonces, Sí. listo, ¿verdad? Ah, gracias. Pónganse de acuerdo. Sí. Sí. Ujú. Gracias. Bueno. Gracias, igual.
Doctor, todavía está por ahí. Sí, todavía estoy por aquí. Sí, por aquí. Ajá, dime. Solamente le quería preguntar, este lunes le envié la solicitud y no sé si la habrá recibido en su correo. Sí, ya la recibí. Discúlpame que no te he respondido. Creo que tú me enviaste un segundo mensaje preguntándome, ¿verdad? Ah, sí, solo era para confirmar. Sí, yo las recibí. Mira, todas las estoy almacenando. Entonces, trata de que no te vuelva a suceder eso, por favor. Va, está bien, doctor. Gracias. Va. Ahí luego yo les voy a informar cuándo se van a hacer esos diferidos. Va, perfecto. Gracias, doctor. Bueno.